Es indispensable que entendamos que toda acción natural es una puerta para un mundo espiritual. Pero repito, toda acción natural es una puerta para un mundo espiritual. Y por eso tenemos que aprender que cada cosa que hacemos y que vamos aprendiendo dentro del ritual nos ayuda a transmutar, nos ayuda a hacer una transición, nos ayuda a entender que hay protocolos que tenemos que aprender a manejar. Y por eso es tan importante que cuando celebramos Shabbat o celebramos una Moadín, entendamos los protocolos, entendamos los rituales. A veces somos personas que queremos ser tan liberales, ¿no? En nuestra alma y tan libres y decimos, no, pero es que Él nos hizo libres y tenemos que ser libres de esto, de los sistemas, de la religión. Dale, pero ¿sabes qué? Puedes perder el enfoque, porque Él tiene un sistema para un pueblo. A ver, el sistema solar. ¿Cuántos años tiene la Tierra de estar dando vueltas alrededor del Sol? Y la Tierra nunca ha dicho, ya me cansé de este sistema, ya me harté de darle vueltas al Sol, me voy a parar de dar vueltas al Sol. Entra el caos. Entra el caos. Y tú podrías entender lo mismo en tu vida, ¿no? Todo tiene un sistema. Hay un sistema para la vida, hay un sistema para la naturaleza, hay leyes establecidas en la física, en la naturaleza, que si no existieran todo estaría en caos. Igualmente hay leyes, hay rituales, hay protocolos, hay orden establecido para que nosotros caminemos en ser pueblo. A mí me gusta mucho cuando vemos la declaración del brujo, el hechicero Bilán, y él después de tratar de maldecir a Israel, ¿verdad? Porque fue contratado por dinero, dice la escritura que este brujo de verdad que estaba en una dimensión poderosa, ¿no? Porque, a ver, no había profeta como Moshe, no había profeta como Moshe, sino que este hombre, este brujo, se dicen los sabios, ¿no? Estaba casi que al mismo nivel, porque si Moshe hablaba con Adonai cara a cara, ¿a qué no saben? Bilán hacía lo mismo. Y él estando allá, por el lado de Irak, Mesopotamia, ¿no? Que fueron a llamarlo, él dijo, voy a consultar a Adonai, y hablaba con Adonai. Y no tenía un Mishkan, no tenía el monte cósmico de Sinaí. Él ahí tenía una conversación con Adonai. Pero bueno, era un brujo, y eso no le quita la capacidad que tenía, porque era una capacidad espiritual. Pero este brujo, que era el más poderoso, viene a tratar de, viene a tratar de intervenir por dinero, ¿no? A maldecir a Israel. Y, y bueno, él trató de maldecirlo tantas veces. Ya ustedes conocen la historia, ¿no? Él abría la boca para maldecir y le salían puras bendiciones. Por eso cuando yo estaba hablando con personas que me dicen, es que necesito liberación de esto, de lo otro, porque me han atacado la brujería. Miran, la brujería va a operar, la envidia, la hechicería siempre va a operar en tu contra. El problema no es si hace algo en tu contra, el problema es si te toca. Y si te toca, no es por el brujo, es por tu culpa. Es por tu responsabilidad. Pero Bilán dice lo siguiente, y lo voy a leer en Números 24, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1. Dice, cuando Bilán vio que parecía bien a Adonai que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, porque él iba a hacer los actos de hechicería para maldecir a Israel. Dice, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos. Recuerde que el alzar sus ojos tiene que ver con una elevación espiritual. Él alzó sus ojos hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado, escuche, por sus tribus, y el espíritu de Elohim vino sobre él. Sobre el brujo vino el espíritu de Elohim, fue lleno del Ruach,
para que sepan, ¿no? En qué nivel estaba este hechicero. Y él empezó a ver a Israel, pero ya lo que dice, lo vio alojado por sus tribus. Es importante que entendamos que tiene que haber un protocolo, un orden. Es importante que aprendamos a estar ordenados como familia. Y dice, entonces tomó su parábola. Ya ustedes, muchos saben lo que es la parábola, ¿no? ¿Qué es la parábola? ¿Quién se acuerda lo que es una parábola? Vamos a ver, los que hacían meditación, ¿qué es una parábola? Una dimensión espiritual. Sí, como una dimensión espiritual, algo, una puerta es que nos lleva a algo más profundo, ¿verdad? Una comparación que nos está llevando a algo mucho más profundo de lo que podemos leer ahí. Así es esa puerta o esa ventana dimensional que se me abre para yo tener una revelación de cómo funcionan las cosas en el reino. Y entonces dice Bilán, hijo de Beor, dijo el varón de, oiga lo que dice acá, dijo el varón de ojos abiertos. Aquí poderosa esa declaración. Dijo el varón de ojos abiertos. Estamos hablando del hechicero que recibió el Ruach, que empezó a ver una parábola y que empezó a moverse como un varón con ojos abiertos. Y dice, dijo el que oyó los hijos de los dichos de Elohim, es decir, sus ojos se abrieron, sus oídos se abrieron. Dice el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Interesante la expresión. Caído, pero abierto los ojos. Y me gusta mucho lo que dice. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Adonai, como cedros junto a las aguas. Todo lo que dice acá son valores espirituales. Escuche, arroyos, huertos, aloes, cedros. Si usted los quiere meditar y buscar, se va a sorprender de todo lo que está diciendo. Pero dice, de sus manos destilarán aguas, otro valor espiritual. Y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Elohim lo sacó de Misraín, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Y saben qué? Esto que dijo esta parábola de Bilán, a que no saben, es un cántico para Yom Kippur, si no me equivoco. Es uno de los cánticos en el Seder de una de las fiestas. No recuerdo exactamente cuál. Pero esto lo cantan los judíos. Y lo interesante es lo siguiente. Israel no siempre estuvo así. Si usted ve las parashot antes de esta historia, que había muerte, destrucción, caos, deshonra, se los tragó la tierra, deshonraron el Mishkan. Viene la parashá de Pinjas, donde mata a Zimri y Cosbi, porque están deshonrando, profanando los espacios sagrados, teniendo sexo abierto públicamente. Las moabitas vienen y seducen al pueblo, empieza a ser un desastre. Y todo esto se da en un contexto de caos. Por eso el libro de Bamidbar, o Números, habla precisamente de todo este caos que se da en el desierto. Pero llegan a este punto, donde ¿qué es lo que está viendo en el espíritu Bilán? Un pueblo que está ordenado. Un pueblo que está aprendiendo a caminar en la presencia de Adonai. Un pueblo que está aprendiendo a hacer su voluntad. Un pueblo que ya ahora, como nos han enseñado, todo el mundo estaba viendo hacia dónde. Hacia la Shejiná, que estaba ahí en medio del campamento. Nadie andaba ahí viendo a los demás, al que está al lado, que qué está haciendo este, y tú qué opinas, y aquí te parece esto, y cuál es tu opinión al respecto de esto. No, todo el mundo buscando la presencia de Adonai. Porque todo el mundo cuestionaba a Moshe y a Aarón y a los levitas.
sacerdotes, ¿y por qué estos hacen eso? ¿Y a ti qué te parece de lo que acaban de hacer ellos? ¿Y tú qué piensas de lo que acaba de decir Moshe? ¿Y a ti no te parece que eso lo podríamos hacer de otra forma? Ah, no, y empezaron en el caos, y en el caos, en el caos, en el caos, en el caos, y la muerte. Pero cuando empezamos a ver la presencia de Adonai, amados, cuando nuestros ojos se abren y cuando estamos en el lugar correcto de hacer lo que tenemos que hacer, cuando dejamos de estar cuestionando todo y empezamos a obedecer sin cuestionar, y después entendemos, porque evidentemente hay que momentos donde hay que preguntarnos, bueno, ¿por qué me piden lo que me piden? ¿Será porque me lo piden porque les dio la gana o me lo piden porque es algo que Adonai está diciendo? Y yo creo que tú tienes el ruach para discernir eso. Y cuando caminas en obediencia, ves el resultado, ves la bendición. Amados, por eso es importante entrar en estos protocolos. Por eso es importante ordenarnos. Y precisamente estamos entrando en la celebración, una de las celebraciones más sublimes. La primera que tenemos en el ciclo es la celebración del Pesaj. Y para hablar de Pesaj es importante que reconozcamos algunos detalles. Vamos a hablar algunos puntos y después vamos a ir comentando otros detalles, y si hay preguntas al final las podemos ver todos, ¿de acuerdo? Lo primero es importante reconocer, y yo creo que ayer yo cometí un error, ¿no? Entender de que el mes de Aviv y el mes de Nisan es el mismo, ¿no? Aviv y Nisan es el mismo mes. Y esto es importante porque a veces tenemos esa confusión, ¿no? ¿Por qué Aviv? ¿Por qué Nisan? Bueno, es el mismo mes. Y si usamos el mes de Aviv, es el mes que significa en hebreo la palabra primavera. Eso es lo que significa Aviv, primavera. Y el nombre de Aviv se refiere precisamente a la época donde comienza el ciclo de empezar a dar fruto la tierra. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué había antes de primavera? ¿Cuál es el periodo antes de primavera? La estación previa. Invierno. El invierno. ¿Qué pasa en el invierno con la naturaleza? Mucha muere, bueno, no necesariamente muere, sino que, por ejemplo, hay árboles que pierden sus hojas, ¿verdad? Ellas no florecen las cosas, ¿verdad? Porque para sobrevivir del frío, ellas prefieren perder hojas o otras partes de sí para poder permanecer durante ese tiempo y después volver a reverdecer y fructificar. Claro. Es como que se comprime para reservar fuerzas para lo que viene. Así es. Entonces, el ciclo del invierno para nosotros representa el ámbito de la muerte. ¿Okay? Las hojas de los árboles caen, todo se seca, marchita, pareciera que está muerto. Muchas cosas están debajo de las aguas. Por favor, controlen ahí sus micrófonos, gracias. Muchas cosas están debajo de las aguas, porque a veces hay nieve y la nieve es agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a partir de ese momento, todo entra en un ámbito de muerte, porque estar bajo las aguas representa la muerte. ¿Verdad? En los países donde cae nieve, eso es lo que pasa, todo está bajo las aguas. Y las aguas representan la muerte, el imperio de la muerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene la primavera y ¿qué es lo que hay? Una nueva creación. Y eso es lo que representa nuestra vida. Salimos del ámbito de la muerte a hacer una nueva creación, a tener vida. Y estando muertos, os resucitó, dice la Escritura, lo dijo Pablo. Entonces, eso es lo que representa para nosotros también el mes de Aviv. ¿Y qué es lo primero que ocurre en el mes de Aviv? Porque es el primer mes del calendario hebreo, en el ciclo agrícola, ¿no? Recuerden que tenemos el calendario agrícola y tenemos el calendario civil, ¿verdad? Civilmente es el mes séptimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer mes para nosotros? Es cuando empezamos Rosh Hashanah. Empieza a contar el año civil. Pero en el calendario agrícola, ese es el primer mes, porque es donde empieza todo el proceso de producción. Entonces, este mes es un mes muy, muy importante, evidentemente, y es reconocido precisamente por la celebración de Pesaj.
donde estamos, ya saben ustedes, conmemorando la salida de la esclavitud de Misraín. Y bueno, para nosotros, el efecto del calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente todos, cae siempre entre marzo y abril. Y eso es lo que ocurre en ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros es un mes importante también. ¿Por qué? Porque es el mes donde la cebada empieza a germinar. Lo primero que empieza a germinar es precisamente la cebada. Y bueno, y ayer entendí algo también. Hay un producto que también empieza a germinar y es precisamente la mostaza silvestre. La mostaza empieza a salir en estos días y la mostaza tiene una característica que cuando tú la arrancas, eso ocurre en Israel, tú la arrancas y la mostaza vuelve a crecer y la vuelves a arrancar y sigue creciendo. Por eso, cuando Yeshua enseña acerca de la fe como la mostaza, dice que podrás traspasar, ¿verdad? Dice la traducción de los montes a la mar, pero realmente hay como una interpretación ahí de la mala traducción, porque realmente está hablando de eso, que tu fe es que te arrancan algo y vuelves a germinar. Arrancan algo de tu vida y vuelven a nacer. De eso es lo que representa. Otro día vamos a hablar un poco más de eso porque apenas lo miré ayer y hay que investigarlo más. Pero realmente la cebada es muy importante porque es cuando los campos de cebada empiezan a madurar en Israel. También encontramos, evidentemente, ¿no? Algo que nos llama la atención, que es Abraham y Pesach, ¿no? En la tradición judía, se cree que Abraham salió de Ur de los Caldeos precisamente en esta época, en el contexto de lo que era la celebración de Pesach. Es decir, recuerden que no había Pesach, recuerden que no había sido establecido como una Moadín. Eso sucede hasta Levíticos 23. Pero, bueno, no en Levíticos 23, de hecho ocurre hasta cuando vemos en Shemot la salida del pueblo, ¿no? Pero a partir de ese momento empezamos a entender que en el caso de la tradición judía se enseña que Abraham probablemente salió en el contexto de esta festividad y que era precisamente Pesaj. Otro dato importante histórico es la salida de Persia. La salida de Persia. Recuerden que los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia al exilio. Y luego, estando ellos en el cautiverio de Babilonia, Persia destruye Babilonia y toma control de Babilonia y nace el imperio persa. Primero era Babilonia el imperio más grande, luego se levanta el imperio persa. Y dentro de esto aparece Ciro el Grande, que era el rey de este imperio, que dice la escritura en Isaías que era un escogido del Eterno, y lo llama mi siervo, así lo llama la escritura, mi siervo Ciro. Y este Ciro es el que permite a los judíos regresar del exilio de Babilonia a su tierra natal. ¿Para qué? Para construir el templo en Jerusalén. Y según la tradición judía, esto ocurre después de la conquista de Persia, obviamente, año 539 antes de Cristo. Entonces Ciro emitió un edicto, ¿no? Y ellos pudieron regresar a hacer la reconstrucción del templo. Y esto se registra en el libro de Esdras, en la Tanaj, y es una manifestación de un cumplimiento profético. Primeramente, eso es lo que ocurre, ¿no? Y yo quiero que alguien busque el libro de Esdras, y vamos a leer dos pasajes. Dos personas pueden leer. Esdras 1, del 1 al 3. Alguien que me diga yo. Y el otro es Esdras 7, 9. A ver, ¿quién va con Esdras 1? Yo, Robert. Adelante, por favor. ¿Y Esdras 7, 9? Esdras 1, del 1 al 3. Sí, alguien con Esdras 7, 9, que me diga yo. Yo, Pancho. Ok, Roxana, entonces. Adelante, Sandra, y después Roxana.
1, 1, 1, 3. 1 del 1 al 3, sí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra anunciada por la boca de Jeremías, despertó Adonai el Ruach de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también todo su reino este decreto. Sí ha dicho Ciro, rey de Persia, Adonai, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros permanezca a su pueblo, sea Elohim con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Adonai, Elohim de Israel. El Elohim, lo cual está en Jerusalén. Interesante, ¿no? Porque aquí Ciro despierta, ¿no? Tiene un despertar espiritual y él entiende que Adonai se le revela el Dios de Israel, el Elohim de Israel, y le dice, quiero que me edifiques casa. Estamos hablando de un hombre pagano, ¿no? Estamos hablando de un hombre que no era judío, no era israelita, no era nada, ¿no? Pero Adonai lo despierta para que se cumpla esta profecía, ¿no? El retorno de Judá a su tierra. Recordemos que aquí está regresando Judá y no la casa de Israel. Entonces, vamos al siguiente verso. Esdras capítulo 7, verso 9. Él comenzó a subir a Jerusalén desde Babel en el primer día del primer mes y llegó en el primer día del quinto mes, puesto que la buena mano de su Adonai estaba con él. Ok. Entonces, miren, interesante, porque dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. ¿Cuál es el primer mes? Mes de Abib, mes de Nisan. ¿Se dan cuenta? Es decir, igual como salieron de Mizraim, de Egipto, en ese mes salieron de la cautividad de Egipto, de la opresión de Faraón. El mismo mes salen de Babilonia, de la cautividad, de la opresión, etc. Entonces, ahí está el paralelo, ¿no? Y eso es lo hermoso de la escritura, que podemos encontrar siempre estos paralelismos, ¿no? Históricos en diferentes épocas. Entonces, para nosotros también el mes de Abib es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente recordamos la salida de Mizraim, ¿verdad? Que evidentemente eso es parte de la celebración y aquí lo tenemos, sino que también para nosotros significa algo hermoso. Entonces leamos a alguien que pueda decir yo para ir a Éxodo capítulo 12, verso del 3 al 6. ¿Ya, pastor? Adelante. Ya le. 12, ¿verdad? 12, 3, 6. Correcto. 13 dice. Entonces, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las naciones y las raciones de cordero que se necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Muy bien, excelente. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de el tiempo donde iban a salir de Egipto, de tierra de Mizraim. Entonces, lo interesante acá es que el cordero que se iba a sacrificar, ese animalito, lo tenían que traer, dice, el día 10
decir, el día número 10 del primer mes. ¿Cuándo lo tenía que sacrificar? El día 14. Entonces tenía que estar el día 10, el día 11, el día 12, el día 13 y el día 14. 5 días tenía que estar ese cordero en la casa de ellos. Ahora, ¿qué creen que ocurría en esos 5 días con ese cordero? Ese cordero no era comida. Ese cordero se convertía en la mascota de la familia. Ese cordero inmediatamente se volvía en parte de sus vidas. A ver, si usted tiene... A mí me gustaría traer un cordero para el Pesaj, para que todo el mundo lo chinee, lo levante, lo sienta, para los niños jueguen con él. ¿Y saben qué va a pasar? Les vamos a decir después, ok, ahora lo vamos a matar. ¿Y sabe qué va a pasar? Se me arma un alboroto, ¿no? Todo el mundo se me viene encima. ¿Cómo va a matar ese cordero? ¿Cómo? No, pobrecito, el animalito, yo me lo llevo para la casa. No, mire, porque pobrecito, está muy pequeñito. Bueno, eso es lo que pasaba en la familia. La gente se identificaba con el animal, se encariñaba con el cordero. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener en sus manos un corderito o un cabrito, ¿no? Son los animales más tiernos que existen, ¿no? Una belleza. Y por eso yo no puedo llevar a mi esposa ya a que vea los corderitos recién nacidos, porque ya los quiere adoptar todos. Ya no se los puede comer uno. Ya se los quiere traer todos para la casa, ¿no? Y es un problema. Pero bueno, esa es la realidad de lo que sucedía. O sea, este animal se iba a convertir en parte de sus vidas durante esos 5 días. Y por eso el día que lo sacrificaban era una situación complicada, y especialmente para los niños, que tenían que empezar a entender la dimensión de lo que ese cordero significaba para ellos. La dimensión de lo que este cordero estaba representando sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque este animal estaba derramando sangre para que ellos pudieran ser preservados. Para que el juicio de Misraín no cayera sobre las casas que ellos tenían. Entonces, eso era lo que representaba este animal. Por eso se hacía de esta manera, y ahí es donde el asunto se pone bien interesante, ¿no? Porque, a ver, si tú vas a la carnicería y compras 1 kilo de carne, ya, te lo comes. Pero si tú tienes que criar ese animal unos días y sacrificarlo tú mismo y cocerlo tú mismo, ahí la cosa cambió. Es totalmente diferente. Y eso es lo que ocurría en este caso. Ahora, la escritura nos enseña que el animal había que sacrificarlo entre las 2 tardes. Esto es lo que se conoce como Bein Harbayim. Entonces, ¿por qué las 2 tardes? Bueno, porque, a ver, se tenía que preparar todo el día 14, por eso en la imagen con las Moadim que les enviamos, dice que es el 14 y 15 de Nisan Pesaj. ¿Por qué? Porque realmente entre estas 2 tardes de esos 2 días es que se hace la cena. ¿Y cuál es la cena? Bueno, el 14 por la noche. Esa es la expresión correcta. Entonces, para efectos nuestros, que este año cae miércoles 5 de abril, ¿qué va a ser el día de Pesaj? El miércoles por la noche. Es el momento en que hay que tener la cena de Pesaj. Entonces, las primeras 2 noches de esta celebración en la historia del éxodo de Egipto es donde se lee lo que se conoce como la Hagadá de Pesaj o la narración de Pesaj. Cuando ustedes escuchen ese concepto, Hagadá, que se escribe con H-A-G-A-D-H, H-A-G-A-D-A-H, lo voy a poner aquí en el chat por si lo quieren ver. La Hagadá representa, o quiere decir, nos habla de la narración de Pesaj. Es parte de la Moadim, es parte del mandamiento que nosotros repasemos la historia de Pesaj. Recordemos lo que sucedió en la salida del pueblo de Egipto. Eso es lo que la instrucción nos dice con respecto a la fiesta. Y luego entramos también a tener lo que le llamamos el Seder. La palabra Seder, que se lo voy a escribir aquí también, significa orden
Cuando usted escucha la palabra seder, significa orden. Entonces, el orden de Pesaj es la manera en que están distribuidos los elementos simbólicos, las bendiciones que se hace sobre cada elemento dentro de la historia que se va repasando acerca de el Pesaj. Entonces, esta es la forma en que se celebra. No confundamos Sedar con Sidur. También la voy a poner aquí la palabra. La palabra Sidur es cuando están las oraciones escritas en un libro, ¿no? Entonces, si tenemos el Sidur por ejemplo, el Sidur de Yom Kippur, bueno, son todas las oraciones que están guardadas en un registro, en un compendio, en un libro, en un manual, para poder nosotros tener el orden de cuáles son las oraciones que se hacen, las que se dicen. Roe, pero ¿eso quién lo inventó? Bueno, eso son las recopilaciones que hicieron los Yehudim, los judíos. Entonces como lo hicieron los judíos, yo no lo hago, porque eso es un asunto de ellos. Bueno, que no saben. Cuando usted se va, por ejemplo, al libro de los Salmos, y se encuentra los salmos que se llaman salmos de elevación. Esos salmos de elevación no los inventaron los judíos, son salmos que fueron escritos proféticamente, que son salmos de ascensión cuando tú te vas a presentar delante del rey. Entonces, esos salmos son los que se usan, por ejemplo, cuando estamos en el contexto de Yom Kippur. Porque en Yom Kippur, ¿qué hacemos? Presentarnos delante del rey. Entonces, si los judíos lograron sacar esos salmos y ponerlos en un librito para que no andemos buscando en todos los rollos como se tenía que hacer antes, ¿dónde estaba tal salmo? Hay que sacar el rollo con ese salmo. No, todos están en un librito. ¿Para qué? Para la facilidad de que podamos leerlos al mismo tiempo. Entonces, no digas que es que los judíos inventaron el agua caliente y que nosotros, ¿por qué tenemos que seguir lo que hacen los judíos? Bueno, es que hay cosas que ellos han hecho muy bien y nosotros tenemos que aprender de eso. Y a veces somos nosotros más bien los que queremos inventar las cosas diciendo, es que a mí el Espíritu me puso que hiciera esto y lo otro. Bueno, te voy a decir algo, nunca el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te va a decir algo que vaya en contra de la Torah. Nunca. Entonces tienes que entender que muchas cosas que se hacen ya han sido establecidas, porque así es como se han manejado. Entonces tenemos que aprender a manejar esto. Entonces, este es el recuento, ¿verdad?, que se hace durante este tiempo de Pesaj, esta historia, ¿no? Entonces, vamos a ver, leamos Levítico, capítulo 23, verso 5. Alguien que lo lea, por favor. Yo, Roy. Adelante. 23:5. Sí. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, Pesach, es de Adonai. Sí es, entonces esa es la expresión que decíamos, el Bein Harbayim, ahí donde se celebra el momento de la Pascua. Entonces alguien me decía, podemos hacerlo este año el Jueves Santo en la noche, porque ese día es el que yo puedo sacar para tener libre. No se puede, porque se tiene que hacer la noche antes. Entonces, si lo hacemos la noche después, ya no es Pesaj. Podemos reunirnos ese día a celebrar, pero ya no sería Pesaj. Por eso el Pesaj tiene la característica de ser la única Moadín que si por alguna razón ese día no la celebras, tienes un mes exactamente después para celebrarla. Pero no es que la celebras a los 15 días o a los 10 días, no. Un mes después exacto es el Sheni Pesaj. Es el día en que si por A o B no pudiste estar ahí. ¿Qué es A o B? Se murió tu mamá. Estabas enfermo. Te dio lepra. Etcétera, ¿no? Cosas que te hacen ritualmente impuro y no te permitieron estar ahí. No fue porque se te ocurrió, no, como era miércoles santo, entonces me fui al cine, entonces yo lo celebro después. No, eso no es una razón. Esas razones que para ti te hacen ritualmente impuro. Por eso les hemos ido diciendo, amados, preparen sus vacaciones, saquen el tiempo, ahorren para las Moadín, porque también guardar dinero para los Moadín es parte del diezmo que tú tienes que sacar, para que no tengas excusa de estar ahí el día que tienes que celebrar. Y eso tiene que irse convirtiendo en la disciplina nuestra, ¿no? Como
como familia, ¿no? Como parte de nuestra vida, ir celebrando de las cosas ordenadamente, de manera que sean una bendición. Entonces, hablando de Yeshua, ¿no? Hablando de Yeshua. Yeshua se convierte en el Cordero de Pesaj, porque así como el Cordero tenía que ser examinado y tenía que ser sin defecto, Yeshua tiene esa experiencia. Vamos a leer 2 pasajes. Mateo, capítulo 26, 59 y 60, 59 al 60. Alguien que por favor diga yo. Yo lo de Mateo 26. Listo. Y Lucas 23:4. Alguien que vaya buscando Lucas 23:4. Mateo, pastor. Adelante. Entonces leamos Mateo. Perdón, Lucas, ¿cuál? Lucas 23:4. ¿Cuáles versos? Perdón. 26, 59, 60. Sí, señor. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Adonai en 3 días rectificar. Muy bien, entonces todo en el proceso judicial en contra de Yeshua se hicieron un montón de situaciones, ¿no? Y casi todas fueron ilegales. La primera es que nunca el Sanedrín podía reunirse de noche. Y a Yeshua lo arrestaron de noche y se lo llevaron a juzgarlo en el Sanedrín. Ya eso era el primer acto ilegal. Pero lo demás tiene que ver con el hecho de que a él lo inspeccionaron, igual que se inspecciona el Cordero de Pesaj. ¿Qué se hacía en el tiempo de Yeshua? Los corderos de Pesaj se criaban en Belén. Por eso es que habían pastores en Belén, para que se ubique en el contexto de los pastores con los ángeles allá en el campo que cantaban Oshanna, Oshanna, ¿no? Entonces, ellos eran sacerdotes, eran levitas, que estaban al cuidado de las ovejas que se iban a usar para los rituales de Pesaj. Entonces, el sumo sacerdote tenía que viajar desde Jerusalén hasta Belén. Hoy en día es un viaje como de 30 minutos en carro, ¿no? Por cierto, Belén hoy es parte de Palestina, así que tienes que hacer aduana y todo para pasar de ese lugar al otro, ¿no? Entonces, cuando vas allá, y si tienes un guía judío, el guía judío se baja del bus y se monta un guía palestino, porque el judío no va a entrar a Palestina. Y empiezan a subir. Es un lugar que hay que subir, es un lugar de altura, y hay que llegar hasta este lugar donde era que se criaban los corderos. Entonces se traía el cordero de regreso, o los corderos. Ahora vamos a ver un dato interesante con respecto a eso. Y cuando regresaba el sumo sacerdote, había una celebración, había una fiesta. La gente salía con palmas y decía, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Ese es el mismo día en que Yeshua está entrando a Jerusalén, montado en un pollino, en un burro. Y que los galileos, que eran los que lo seguían, se habían reunido, sabían que estaban en el mismo contexto de esta celebración, ya que no saben, cuando ellos ven a Yeshua entrando, ellos empiezan a exclamar, y todo el pueblo hace lo mismo, creyendo que era el sacerdote que venía entrando, porque bueno, no habían cámaras ni pantallas gigantes como para ver quién estaba entrando en ese momento a la ciudad. Entonces los galileos, se dice, esto es algo un dato histórico, empezaron a proclamar a Yeshua, ¿no? Decían, bendito el que viene. Entonces toda la ciudad se vino a proclamar a Yeshua. Bueno, fue algo muy profético, pero fue lo que sucedió. Luego en los eventos de la inspección, bueno, el sacerdote tenía que llevar a la inspección los corderos, ¿no? Y que fueron corderos sin defectos, sin manchas, sin problemas de ningún tipo. Alguien me preguntaba qué significaba esto. Bueno, el cordero tenía que ser simétricamente perfecto. Hoy, por ejemplo, para tener corderos que son
de genética, ¿no? Se llaman de genética, que tienen registro para hacer corderos que no solamente se comen, sino que pueden ser padres de otros corderos, pero que tienen ciertas características. Ese animal tiene que tener una medida perfecta, tiene que tener las patas en ciertas formas, las orejas, y no puede tener defectos. Entonces, ese cordero se separa para que sea el padre de los siguientes corderos. Y lo mismo sucedía en el caso del Pesaj. Bueno, es un cordero que vamos a separar, va a ser el mejor, pero este va a ser para comer. Ese va a ser para la cena de Pesaj, va a ser sacrificado. Y eso es lo que se hacía. Por eso cuando se habla de Yeshua, es lo que hace el sumo sacerdote del Sanedrín. Ellos lo inspeccionan, le preguntan, lo cuestionan antes de ser sacrificado y no encontraron un solo defecto en él. Por eso tuvieron que levantar falso testimonio para poderlo acusar. Vamos con el siguiente verso, por favor. Lucas 23:4. Dice, entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Entonces el mismo Pilato, interesantemente, lo declara perfecto, no encuentra ningún problema con él, no encuentra ninguna situación contraria. ¿Por qué? Porque Pilato lo podía ejecutar si él encontraba en Yeshua a alguien que estaba declarándose a sí mismo como rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ¿quién había establecido al rey de los judíos? Era el César. Recordemos que el rey de Judea en ese tiempo, Herodes, era un vasallo al servicio de Roma. Y César lo había puesto en autoridad. Si alguien se declaraba rey de los judíos, que no hubiera sido señalado por César, se consideraba una afrenta contra el imperio. Y esa persona tenía que ser crucificado. Por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y básicamente Yeshua le dice, bueno, tú lo dices, yo no lo estoy diciendo. Por eso es que Pilato no pudo encontrar nada para juzgarlo. Y bueno, ahí ustedes conocen el resto de la historia, todo el procedimiento legal que se da. Pero entonces, a ver, alguien me preguntó, ¿y comemos cordero en estos días? ¿Podemos comer cordero en Pesaj? Bueno, sí se puede comer cordero en Pesaj. No hay ningún problema en hacerlo, usted lo puede hacer. Pero eso no quiere decir que el cordero de Pesaj sea el sacrificio de Pesaj. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro, porque alguien me habló al respecto y me dijo, es que unos hermanos me dijeron que ellos tienen que sacrificar el cordero porque ese es el mandamiento. No, así no es. Eso no es para nosotros hoy en día. Tú puedes comer cordero. Más, lo puedes destazar ese día si quieres, no hay ningún problema. Pero de ahí a que tú creas que ese es el sacrificio de Pesaj, ahí tenemos un problema. Porque ese no es un sacrificio de Pesaj. Nuestro cordero se llama Yeshua. Es más, ni los que no creen en Yeshua, que son la mayoría de los judíos que están en la ortodoxia y celebran Pesaj, comen cordero hoy en día. ¿Y cuál es la razón por la cual no lo hacen? Porque el cordero era un sacrificio ligado precisamente al sacerdocio, al templo, en la tradición judía. Entonces ellos no pueden hoy hacerlo. Entonces no lo comen como tal y comen otras cosas. Entonces eso es importante con respecto a lo que se llama la comida del Pesaj, que también vamos a mencionar un par de cosas. No vamos a entrar en tanto detalle porque después ustedes lo van a ver en el ceder que les vamos a enviar para que lo puedan hacer. Pero hay un pasaje que es Éxodo 12:8. Vamos a leer, alguien que me lo lea. Éxodo 12:8, el 11 y el 15 también. Por favor. A ver, Roy, yo lo leo. Adelante, 12:8. Ok, Shemot 12:8. Sí, señor. Esta noche comerían la carne asada al fuego. La comerían con matzá y marmor. Así es. Entonces hay dos elementos que está mencionando ahí. La matzá y el marmor. Ahora vamos a ver un poco de eso. El 11 y el 15. El 11 dice,
Aquí está como han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano. Y lo tienen que comer apresuradamente en el Pesaj para por alto Pascua. Ok. Adonai. Verso. Para pasar por alto Pascua de Adonai. Ok. Dice. Y el 15 dice, por 7 días comerán matzá. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan de levadura, dice, desde el primer día hasta el 7º día será cortado Israel. Tremendo, ¿no? Porque hay dos ocasiones donde nos habla dentro del contexto de Pesaj del que no hacer esto nos hace ser cortados de Israel. Uno es celebrar la mesa de Pesaj y el otro es el comer pan leudado. Entonces, dentro del contexto de la comida, ¿no? Es importante que entendamos que está el matzor, que son las hierbas amargas. Las hierbas amargas. ¿Qué simbolizan las hierbas amargas? Es decir, tenemos que comer hierbas amargas. ¿Qué simbolizan? La lucha, el sufrimiento por la libertad que los hebreos experimentaban en su camino hacia la libertad. Entonces se utilizan para simbolizar el sabor amargo, el trabajo forzoso, la esclavitud que los hebreos habían estado sufriendo durante su tiempo en Mizraim. Entonces, es importante que en la ceremonia del Seder se usen las hierbas amargas. Normalmente también se hace que se pone agua con sal, como una salmuera, se pone agua con sal y las hierbas se introducen en el agua y se comen. Eso es parte de lo que hay que hacer en el Seder, comer las hierbas amargas. Ahora, ¿qué tipo de hierbas podemos usar? Bueno, están... por ejemplo, nosotros lo que hacemos es usar el perejil. Se puede usar el perejil o puede usar el cilantro, como le conocen en otros países, que son hierbas amargas. De eso se trata. Y básicamente vamos a hablar de los elementos importantes, porque hay otros detallitos que usted los va a ver dentro del Seder, que no me voy a meter en eso. Pero también tenemos por otro lado lo que menciona y lo que acaba de leer Roberto. Tenemos la matzá. ¿Qué es la matzá? Es el pan sin levadura. Esa es la matzá. Ahora, ¿por qué esa noche se come matzá? Bueno, porque no había tiempo para poder leudar la masa, ¿no? Ustedes saben, las hermanas que ya hacen la jalá, los jalot, que tienen que agarrar la masa, leudarla, dejarla ahí un tiempo para que crezca, y cuando crece, bueno, después hacer todo el proceso. Entonces, como este era un acto donde había que apresurarse porque había que salir de viaje al día siguiente, ¿no? No podíamos ponernos a complicar en ese proceso. Entonces, el pan que se utiliza es la matzá, un pan sin levadura. Y a partir de Pesaj se celebran los 7 días de panes sin levadura. Entonces, ayer lo mencionamos. ¿Cuántos días son Shabbat en la fiesta de Hamatzot o panes sin levadura? ¿Quién recuerda lo que mencionamos anoche? 2 días. Los 2 días. 2 días. ¿Y cuáles son? El primero y el último. Entonces tenemos la celebración de Shabbat en la noche. Al día siguiente es el primer día de panes sin levadura. La celebración de Pesaj en la noche, al día siguiente es panes sin levadura, que es Shabbat. Y bueno, 7 días después, que termina panes sin levadura, es Shabbat. Entonces, ¿qué pasa en este contexto para efectos prácticos nuestros? Tenemos este año, miércoles en la noche, 5 de abril, celebración de Pesaj. Jueves 6 de abril es Shabbat. El viernes inicia el Shabbat de la semana, que es el Shabbat de Pesaj. Y 7 días después del jueves cerramos panes sin levadura, es otro Pesaj. Entonces, en ese caso, ¿qué queremos decir? Que tenemos 3 Pesaj seguidos. El primero de panes sin levadura, el último de panes sin levadura, y nos queda en medio el Pesaj de la semana regular,
que es el Shabbat regular. Perdón, el Shabbat de la semana regular, que es el Shabbat que nos toca celebrar. Entonces es el que le llamamos el Shabbat de Pesach. Entonces, por eso es que la fiesta se pone buena en estos días, ¿no? Tenemos mucho que celebrar y mucho que compartir. Entonces, este pan, la matzá, simboliza la prisa con que los hebreos tuvieron que abandonar Mitzrayim. Y entonces era parte de lo que se hace, o lo que se hacía también, que bueno, cuando no tuviéramos el tiempo para leudar la masa, y había que hacerlo rápidamente. ¿Qué significa también la matzá? Simboliza la humildad, la renuncia a la vanidad, porque a diferencia de la jalá, ¿no? Que usted la hace bonita y que la adorna y que le hace el trenzado y le pone pasas o le pone ajonjolí o semillita, lo que usted quiera. ¿Qué es lo que sucede con la matzá? Es un pan simple. Básicamente es una tortilla tostada, ¿no? Así podríamos describirlo, como una tortilla tostada hecha de harina. Entonces nos habla de no tener ostentación. ¿Por qué? Porque la levadura es vista como un símbolo de arrogancia, de pecado, de la inflación del ego. Por eso que el pan se infla, ¿no? Cuando hacemos también la jalá. Y entonces también nos pone a reflexionar sobre la necesidad de ser humildes, de recordar la importancia de la liberación de la tierra de la esclavitud, y también nos habla de la pureza, de la santidad. La levadura, amados, se asocia con la corrupción. La levadura se asocia con la impureza, y por eso es que también tenemos que hacer esa limpieza espiritual de nuestras casas, de nuestras vidas. Por eso dice claramente lo que leyó Roberto: no puede haber levadura en tu casa. No solamente es que no te la comas, es que no puede haber levadura en tu casa. Ese es el mandamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar la casa de la levadura. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Antes de que llegue panes sin levadura, tienes que haber consumido todo lo que está leudado en tu casa. Porque si llega el día de panes sin levadura y no lo has sacado, ya no te lo puedes comer. Vas a tener que haberlo regalado, etcétera, ¿no? Entonces, en esto los judíos ortodoxos son bien estrictos, ¿no? Inclusive, si ustedes ven alguna película al respecto de los judíos celebrando Pesach, los judíos ortodoxos, ellos inclusive forran toda la cocina, las mesas, etcétera, en papel aluminio. Porque ellos se quieren asegurar que no haya una sola partícula de levadura en la casa que contamine cualquier comida. De hecho, tienen que traer el rabino que inspeccione la cocina, que todo esté kasher para ese día, aprobado por el rabino, porque si no, no pueden celebrar. Bueno, no nos vamos a poner a estrictos, ni tampoco ir a su casa a revisar eso, así que no se preocupen. Pero usted sí tiene que hacer el trabajo de limpiar su casa, entendiendo que bajo ese pensamiento, ¿qué estamos haciendo? Ordenando nuestra vida, preparándonos. Hemos sido liberados, hemos sido sacados de la tierra de esclavitud. Y ese proceso ahora nos hace entender que es nuestra responsabilidad permanecer en ese orden que el Eterno nos ha establecido. Y lo siguiente tiene que ver con el Cordero. Ya hablamos de eso, ¿verdad? El Cordero representa la libertad que Elohim nos otorga de la esclavitud, y tenía que ser sacrificado antes de la cena, comerlo, y como dice ahí, había que comerlo en las brasas, asado, y había que comérselo completamente, y si no se comía todo, bueno, había que consumirlo en las brasas, en el fuego. No podíamos guardar nada para el viaje, ¿no? Era una comida rápida, ¿verdad? Era un fast food, era una comida que usted tenía que hacerlo lo más rápido posible, y probablemente hacerlo asado sería la forma más rápida de cocerlo. Pero también, como leyó Roberto en este pasaje, dice que tenían que estar vestidos, con los pies calzados, con toda la indumentaria, así como iban a salir al día siguiente. Ese día había que estar preparado, había que comérselo de pie, porque ese día tenían que salir hacia la tierra que Adonai les iba a guiar.
y por eso es que tenían que comerlo preparados para el viaje. Eso era importante y era parte esencial de lo que tenía que suceder. Lo siguiente es que el Cordero nos iba a dar la sangre, por supuesto. Y vamos a leer Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 13, por favor. No sé si alguien levantó la mano, no sé si es que quería leerlo. O si no, lo lees tú, Eduardo. Perdón, Rodrigo. No, es una pregunta que tengo, entonces primero que lo lean y después cuando usted me dé la palabra. De acuerdo, perfecto. Adelante, Rodrigo. Éxodo 12, capítulo 13. Sí, señor. Versículo, perdón. Sí. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misraim, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Así es. Entonces, muy bien. Para eso era la sangre. La sangre tenía que usarse para pintar los postes, los dinteles de la puerta de la casa, de manera que el juicio de muerte que iba a caer sobre Misraim no tocara al pueblo que estaba bajo esa señal, ese pacto. Bueno, la sangre en el poste, ¿qué representa? Evidentemente la sangre de Yeshua derramada en el poste también. Eso es lo que representa para nosotros. Entonces, es interesante porque también, por ejemplo, Rashi, el comentarista de la Torá, él menciona que no solamente se ponía en el poste y en la puerta, sino que ellos lo hacían dentro de la casa también. Entonces, bueno, eso es un comentario Rashi, y él decía que la práctica iba más allá que solo ponerlo en el poste, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta, Heidi? Mi pregunta es, ¿cuándo es que contamos 13 o 14 días con unas espigas? ¿Es para esta celebración también? Eso es lo que se llama el Omer Reshit. El Omer Reshit, como mencioné, es parte de la celebración porque la cebada, el Omer Reshit es la cebada, y es el primer manojo de cebada. Eso es lo que significa el Omer Reshit. El primer manojo de cebada es lo que salía en los campos alrededor de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Después de Pesaj, iniciado panes sin levadura, ellos tenían que salir a los campos y recoger de lo primero que había en los campos, las primeras espigas que estaban brotando. Y las traían en un manojo. ¿Y qué era lo que había que hacer? Sacudir ese manojo en la presencia de Adonai. Eso era la fiesta o la celebración. Ahora, ¿nosotros podemos hacer eso hoy? No, porque no tenemos el templo. No, porque no estamos en Israel. No, porque no tenemos campos de cebada. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que ese Omer Reshit, que representa las primicias. ¿Quién es nuestro Omer Reshit? Yeshua. Así es, él es las primicias de todos nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Omer Reshit? Se presentó delante del Padre como la primicia de todos nosotros que somos los frutos. Por eso es que no hay que confundir Omer Reshit con fiesta de primicias. Hay gente que lo confunde, no sé por qué. Pero hay gente en raíces hebreas que lo confunde y hacen un caos con eso. ¿Por qué? Porque la fiesta de Bikurim es cuando se van marcando las primicias. Eso es lo que se hacía en tierra de Israel. La mandarina me dio la primera mandarina. ¿Sabe qué hacían? Tenían que marcar esa mandarina para que cuando fuera el tiempo de ir al templo, que era en Shavuot, tomaba esa mandarina, que era la primera, y la llevaba como la primicia. ¿De acuerdo? Entonces no confundamos Bikurim, que son primicias, con Omer Reshit, que era la primicia de la cebada. ¿Me voy a entender, Heidi? ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. Probablemente hay gente que habla de que hay que hacer eso. Y bueno, si lo quieren hacer está bien. No hay ningún problema. Pero nosotros realmente entendemos que ese
esa primicia es Yeshua. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que ya Yeshua estableció y se presentó él delante del Padre? Entonces, tengamos ese aspecto ahí bien detallado. Es como lo que hablo del cordero. O sea, si vamos a sacrificar un cordero creyendo que ese es el cordero pascual, entonces estamos poniendo por debajo lo que hace Yeshua por nosotros. Ahora, hay un aspecto interesante con respecto a esto que les menciono acá, porque con respecto a lo que es la fiesta de Pesaj, hay un libro que se llama Guerras de los Judíos, de un historiador llamado Flavio Josefo. No sé si han escuchado a Flavio Josefo. De hecho, en la Biblioteca Oceana yo he puesto varios libros de Flavio Josefo que les pueden ayudar bastante para su crecimiento, para su entender contexto cultural, histórico del pueblo judío, del pueblo de Israel. Dice lo siguiente, dice Flavio Josefo: estos sumos sacerdotes, al llegar la fiesta que se llama Pesaj, cuando matan sus sacrificios desde la hora 9 hasta la 11, que es el tiempo donde fue crucificado Yeshua, pero para que una compañía no menos de 10 pertenecen a cada sacrificio, es decir, ellos lo que decían era, no podía haber un sacrificio para menos de 10 personas, es decir, un cordero estaba destinado para ser consumido por 10 personas. Entonces dice, porque no es lícito, esto según la ley de los rabinos, que se dé un banquete solos. Y también es lo que dice la escritura, que nosotros tenemos que entender que yo no puedo estar solo celebrando Pesaj, yo tengo que estar con el pueblo. Entonces tenemos que hacer algo, aunque sea virtual, para estar con el pueblo celebrando Pesaj. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, dice también, y muchos de nosotros somos 20 en una compañía, es decir, podría ser un grupo de 10 hasta 20 lo más, para un cordero. El número de sacrificios, escuche bien, esto es lo que sucedía en el tiempo de Yeshua. Vea cuántos corderos se sacrificaban. 256,500 corderos. Imagínense lo que era el trabajo el día del sacrificio de los corderos de Pesaj. 256,000 corderos. Ahora, imagínense lo que era criar esa cantidad de corderos, ¿no? Alan, que por ahí estaba conectado, se puede poner a pensar, ¿no? ¿Qué trabajo sería tener preparados 256,000 corderos para ese día? Para que estén en ese día listos para consumir. Bueno, eso es un trabajo bastante impresionante, ¿no? Pero eso era lo que había que hacer. Y dice, y juntos festejaban. Asciende a 2,700,200 personas. Esa era la cantidad de personas que festejaban, que eran puras y santas. Flavio Josefo está escribiendo en el contexto del tiempo de Yeshua. Porque en cuanto a los que tienen lepra o gonorrea o mujeres que tienen sus cursos mensuales o están contaminados de otra manera, no es legal para ellos ser partícipes de ese sacrificio, ni tampoco para extranjeros que vengan a adorar. Entonces, eso es para que tengamos una noción, ¿no?, del esfuerzo que había que hacer para celebrar el Pesaj. Y aquí les voy a dar un dato bastante interesante a mi parecer, y creo que puede ser interesante para ustedes. Había una deidad, que era la deidad egipcia llamada Baned Diedet. He tratado de practicar ese nombre y me ha costado mucho mencionarlo. Pero es Baned Diedet. Si ustedes pueden ver esa imagen es la imagen de una deidad egipcia que tiene cuerpo y cara de cordero. Este cordero representaba a un dios local de la ciudad de Mendes, allá en la tierra de Egipto, durante el periodo que estamos mencionando que se celebró Pesaj. La llegada de los grandes dioses, hasta la llegada de los grandes dioses, el espíritu del creador, era representado de esta manera. El espíritu del creador, pongan atención a eso. Y asume primero a Ra y luego a Osiris, Set y Shu. Es decir, antes de que existiera todo el panteón de las deidades egipcias, era el que representaba el espíritu del creador.
Y dice que adquiría 4 cabezas para convertirse finalmente en Hun, el dios de las aguas. Entonces, esto es muy interesante en el sentido de que cuando el pueblo tenía que hacer este sacrificio del cordero, lo tenía que hacer delante del pueblo de Egipto. ¿Y qué les estaban demostrando a los egipcios? Que ellos no tenían miedo a sus deidades, no tenían miedo a lo que representaba ya Egipto, no tenían miedo al faraón, porque faraón precisamente representaba al dios Ra. Y este animal que tenía, esta deidad que tenía forma de cordero, representaba al creador de Ra. Entonces, ¿qué estaban demostrando ellos? Que esto era una batalla entre el verdadero Elohim y el espíritu de Elohim representado en Yeshua, que eso es lo que entendemos nosotros, el Cordero Pascual, y que por eso ellos no le iban a temer más a Egipto, ni iban a estar bajo la opresión de Egipto, ni iban a estar intimidados por causa de los egipcios. Y eso es lo que nosotros debemos entender, amados, que si nosotros caminamos bajo el convenio, bajo el pacto, bajo la honra al Eterno y lo que Él ha establecido, nosotros no tenemos por qué tenerle temor a los sistemas de este mundo. Hoy en la mañana me llegaba una noticia de que hay un debate en el Parlamento de Inglaterra para declarar ilegal la oración. Hasta el día de hoy en el Parlamento de Inglaterra, cada vez que va a entrar en sesión hay una oración. Y hoy los parlamentarios progresistas están promoviendo que eso sea declarado como una agresión en contra de las creencias y que esto sea ilegal orar en Inglaterra. Amados, así es como está el mundo. Y nosotros no podemos diluir en las cosas de este mundo. Por eso tenemos que aprender a caminar en la autoridad de ser su pueblo, en la autoridad de nuestro Mashiach. Y por eso Yeshua dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la fe y la autoridad que nosotros tenemos de tener en este tiempo. Y por eso Pesach para nosotros se convierte en una celebración también importantísima. Porque estamos entendiendo que no estamos acá para temerle más al sistema del mundo. Vamos hacia adelante, vamos a tener autoridad y vamos a caminar verdaderamente como su pueblo. Curiosamente, esta deidad egipcia que menciono, ¿saben cómo se les adoraba? Con espigas de trigo. Se levantaban las espigas de trigo y se le adoraba. Y claramente todo lo que Adonai pide, lo está pidiendo porque Él está demostrando a las naciones, Él está demostrando al sistema del mundo que el verdadero Elohim es el Elohim de Israel. Él es el que tiene control sobre todas las cosas. Y Él es el que controla inclusive las aguas, porque las aguas representan la muerte. Y este Dios que se convertía en el Dios de las aguas, le estaba diciendo, ¿saben qué? Por eso yo voy a partir el Mar Rojo, y por eso en esas aguas del Mar Rojo van a morir los egipcios, porque mi pueblo va a salir victorioso sobre las aguas. Nosotros, amados, hemos vencido la muerte en Yeshua, y por eso no podemos dejar que sigamos siendo asimilados por los sistemas de este mundo. Esta es la enseñanza de este día. Espero que haya sido de bendición y provecho. Y vamos a ir a un tiempo de preguntas si alguien las tiene. Y si no, vamos a dar por terminada la sesión. Así que esperamos que usted pueda disfrutar el Pesach de la mejor manera. Y para eso nos estamos preparando. Para que usted llegue a ese día y haga las cosas para agradar al Rey.